Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Qué fueron ellos? Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, mire el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tome asiento, por favor. Muchas gracias por permanecer en pie. Muy bien. El apóstol Pablo hacía diferentes viajes a lo largo de su vida ministerial, y en cada uno de aquellos viajes iba levantando iglesias donde quiera que él iba. Esta iglesia es una iglesia muy especial para él. De hecho, le habla con un cariño y habla de la palabra ternura. ¿Con qué ternura? Entonces es un cariño muy profundo que el apóstol Pablo le tiene a esta amada iglesia. El tema es que cuando el apóstol Pablo estaba levantando esta iglesia, trabajando con esta iglesia, comenzó un proceso de persecución, que ya lo vamos a ver un ratito más en el libro de Hechos, y cómo hay un proceso de persecución que lo hizo salir en forma muy rápida al apóstol de donde él estaba, y no alcanzó ni a despedirse ni a tratar de hablar alguna cosa final, sino que simplemente se fue. Tuvo que salir. En realidad lo sacaron. Los mismos discípulos le dijeron que tenían que salir rápidamente. Por lo tanto, quedó como inconclusa el tema de ese tiempo del apóstol en Tesalónica. En medio de eso, de todas formas, el apóstol luego también, seguramente en el tercer servicio vamos a hablar un poquito, la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba muy angustiado, estaba muy preocupado por querer otra vez estar con ellos, y se empezó a desesperar y a angustiar con el deseo de poder ir a ver a los hermanos. Y decía que era tal su preocupación que dice: no soportándolo más, envía a Timoteo. Era un deseo de él constante de ir. Como él no pudo ir, envió a alguien que lo pudiera representar. Entonces había un cariño muy grande del apóstol a esta amada iglesia, que por lo demás era una iglesia que cuando él recibe el informe, porque manda a su hijo Timoteo, y cuando su hijo Timoteo vuelve, le da la noticia de cómo la iglesia está creciendo, cómo la iglesia ha estado firme, cómo la iglesia se ha sostenido con la palabra que se ha ido predicando. Y es hermoso. Están acá todavía, ¿verdad? Es hermoso entender y conocer y tener una iglesia que vaya creciendo en la fe, vaya creciendo en el amor, vaya creciendo en el trabajo, y que vaya sosteniéndose en medio de la prueba, a pesar incluso de que el apóstol, como su pastor en ese momento, no estaba su pastor, pero estaba la palabra que se le había predicado. Y que déjeme decirle que la palabra es aquella que a usted le va a sostener. Puede no estar el pastor, puede no estar un mentor, puede no estar un líder, puede no
estar un hermano, pero la palabra es quien le va a sostener. A veces el error es que nos sostenemos demasiado de hombres y poco de la palabra. Y cuando eso sucede, entonces necesitamos a alguien, por ejemplo, a alguien que nos pueda escuchar. A veces se generan algunas conexiones que son buenas, pero a veces son equivocadas. No necesariamente son malas. Por ejemplo, el hecho de necesitar hablar con alguien, si bien es bueno hablar con alguien, no siempre es lo mejor. A veces también Dios permite que algunas personas salgan de nuestra vida para aprender la absoluta y total dependencia en nuestro Dios, para que sepamos que nosotros no dependemos del consejo incluso de un hombre, sino que toda nuestra dependencia debe estar depositada en nuestro Dios. Y eso uno lo ve. De pronto esas decisiones incluso acertadas que tomamos tienen que ver con la ausencia de personas a nuestro alrededor. Uno ve, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, que la Biblia dice que estaba junto a los cerdos. Los cerdos no le podían dar un consejo. Estaba solo, había perdido no solamente todo su dinero, toda su dignidad, sino también todos sus amigos. Si él hubiese estado acompañado de alguna persona, tal vez esa persona lo apaña. ¿Entiende la palabra apañar? Es del griego. Alguien le dice: no te vayas, si podemos salir adelante, vamos que se puede, estamos aquí, no tenemos plata, y se pueden automotivar, decir: bueno, estamos en esta juntos, vamos adelante. Pero la Biblia dice que él estaba solo, y a veces la soledad es una oportunidad para tomar las decisiones correctas. A veces la soledad es una oportunidad. No siempre vea la soledad como algo malo. De hecho, usted puede ver a un hombre que en medio de la soledad recibió la revelación más grande, el apóstol Juan. Estaba desterrado. En realidad dijeron: aquí te vamos a castigar, y lo dejaron solo en la isla de Patmos, ¿verdad? Estaba solo, y dice: y vi yo en el día del Señor, y el Señor lo tomó. En realidad a veces la soledad es una oportunidad. Vemos a hombres de Dios que de pronto estuvieron solos, pero estar solo en realidad a veces también es una oportunidad. Y a veces la compañía no necesariamente es mala, ¿verdad? Que no es mala la compañía en ningún caso. Tenemos la bendición de caminar con hermanos, pero no haga de la compañía de alguien la dependencia de su vida. Y cuando eso sucede, cuando hacemos de alguien la dependencia de nuestra vida, a veces nosotros soltamos la palabra y retenemos más el consejo de alguien, la opinión de alguien, que lo que es la palabra del Señor sobre nuestra vida. Por eso, cuando la palabra ha sido soltada, ya eso es suficiente para ser obedecida. No afirmemos nuestros pensamientos en la opinión de alguien, sino que afirmemos nuestras decisiones en la bendita palabra del Señor. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Sin dormirse, muchachos, lo estoy mirando. Entonces, el apóstol Pablo está hablando en una carta muy hermosa acerca de cosas muy profundas. Por ejemplo, uno le habla de la cobertura, habla de lo que es la oración. La oración como un elemento trascendente, importante y necesario. Alguien tiene que orar por mí. La oración es un regalo del Señor para cada uno de nosotros, y cuando alguien ora por mí, toma el tiempo que Dios le ha dado en favor de aquellas cosas que yo necesito. Cuando usted pide la oración, recuerde que usted pide acompañar en la oración, pero la oración es una transferencia de responsabilidad. O sea, yo no le digo a mi hermano: ore por mí, y yo sigo viendo televisión, sigo jugando, sigo haciendo cualquier cosa, y él está orando por mí mientras yo hago otra cosa. No, él me va a acompañar en la oración. El Señor usó esta frase, dijo: oren conmigo, oren junto a mí. Yo voy a orar, ustedes sigan orando también. Entonces es muy importante entender la importancia de la oración y entender el poder que tiene la oración, y que muchas cosas en nuestra vida ocurren o dejan de ocurrir solo porque oramos o porque lo dejamos de hacer. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si todo lo que pidiereis reclamando, todo lo que pidierais criticando, tampoco, todo lo que pidierais durmiendo. ¿Qué dice? Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces hay cosas que no se reciben porque no se oran, porque el Señor sujetó la respuesta de Él a la oración de nosotros. Y usted va a ver, por ejemplo, tienen cara de tuto. Mire lo que dice la Escritura.
Daniel, año 70. Daniel, año 70, estaban en cautiverio, estaban esparcidos, Babilonia había tomado control, usted conoce parte de la historia. Y de pronto Daniel, año 70, de pronto comienza a leer, porque el espíritu del hombre despierta con la lectura de la bendita palabra. Y Daniel comenzó a indagar sobre los escritos de Jeremías. Eso está en Jeremías 29. Y comienza a indagar sobre los escritos de Jeremías. Y en medio de el estudiar se da cuenta de un detallito, de una profecía de Jeremías que decía que al año 70 de cautiverio el Señor haría regresar a su pueblo. Entonces él leyó la profecía. Míreme, está mirando, ¿verdad? Señora de la casa, suelte la papa. Mire, Jeremías está profetizando. Daniel lo había profetizado Jeremías y había muerto. Ahora Daniel está leyendo una profecía. Pero para que la profecía tuviera cumplimiento, había sido soltada por el Señor, pero alguien la tenía que orar. Y Daniel está leyendo. ¿Y Daniel qué hace? Usted va a ver a Daniel orando, diciendo: Señor grande, poderoso, su palabra dice que si nosotros nos alejamos, dejamos sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, usted no iba a esparcir. Y así sucedió. Pero hoy nos humillamos y nos arrepentimos. Y su palabra dice que si nos humillamos, de donde estemos, usted nos traerá de regreso. Usted nos sacará de donde estemos. Si alguien se humilla, no importa qué tan profundo esté, el Señor lo saca. Si alguien se humilla, si alguien se arrepiente, no importa dónde esté, el Señor lo trae. Por eso la humillación es una oportunidad para ver extendida la mano del Señor. Y por eso la Biblia dice: el que se humilla será levantado. Al humilde el Señor lo atiende, al altivo el Señor lo mira de lejos, pero el que se humilla será levantado. Entonces Jeremías comenzó a hacer esta hermosa oración y dice: Señor, y es más de esto, su palabra, porque uno debe orar la palabra. Vamos otra vez, uno debe orar la palabra. Si uno ora la palabra, uno cree en lo que el Señor ha dicho. Y no es que nosotros le recordemos a Dios lo que dijo, sino que nosotros creemos en lo que Dios ha dicho. Y Él dice: y su palabra por lo demás establece que a los 70 años usted nos haría regresar. Y Él mira el calendario y dice: Señor, se han cumplido los 70 años, así que haga regresar a su pueblo. Y esa oración fue la oración que el Señor usó como una plataforma para manifestar y cumplir la profecía de Jeremías. O sea, les quiero decir que hay muchas profecías en la Escritura, muchas promesas en la Escritura, esperando que alguien las crea y esperando que alguien las ore. Y si usted las ore, también las puede recibir. Si oramos, lo recibimos. Si creemos, os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay cosas que vienen por cuanto lo creemos. Entonces la oración es un elemento muy importante. Y es más, alguien también puede orar por mí, alguien puede orar por usted y valore. Por eso el apóstol Pablo le pone tanto énfasis a la oración. La oración como un elemento trascendente de la vida de la iglesia, y que alguien está orando. Y qué hermoso saber, el apóstol Pablo dice: siempre estamos orando por ustedes. Nos recordamos siempre en todas nuestras oraciones. Qué hermoso es que alguien se acuerde de mí en sus oraciones, ¿verdad? Así que valore eso. Por eso es tan importante la mentoría, porque la mentoría puede ser que a usted no le caiga muy bien el hermanito que le tocó. Digan amén, por favor. Puede ser que usted diga: a mí no me gusta que me mentoreen, pero sabe, usted cuando menosprecia eso, menosprecia que alguien intencionalmente, dedicadamente esté orando por usted. Y qué triste es que rechacemos la bendición de que alguien esté orando por mí. Así que mira al hermanito que está al lado y dígale: te conviene que alguien ore por ti. Muy bien, luego de eso el apóstol Pablo hace mención de lo siguiente. Dice en el versículo 3: acordándome de la obra de vuestra fe, porque la fe se manifiesta por medio de las obras. Yo no puedo decir que tengo fe y no tengo obras, porque la manifestación de la fe es a través de las obras. Y también
del trabajo de amor. O sea, lo que hago tiene que tener el sello de amor, porque el amor es el elemento que debe manifestar todo lo que hacemos. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser con amor. No importa lo que hacemos, debe tener ese elemento. Podemos hacer muchas cosas. De hecho, el apóstol Pablo dice, podríamos incluso dar nuestro cuerpo en sacrificio para ser quemado. Pero si no tiene amor, lo que estoy haciendo no vale absolutamente de nada. Puedo hacer muchas cosas, pero si el elemento amor ya no está presente, no es tan trascendente. De hecho, el Señor, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice, has perdido tu primer amor. Tienes obras, tienes un arduo trabajo, te esfuerzas mucho, pero ya no hay amor. Entonces sigues repitiendo las cosas que haces. El problema es que sacaste de la ecuación el amor. Yo puedo seguir haciendo cosas sin amor y en realidad para Dios es como que ni las hiciera. No tiene ningún sentido. Ya no revuelves la olla de la misma forma, ya no estás cocinando de la misma manera, ya no estás recibiendo de la misma forma, ya no estás asistiendo de la misma manera, ya no estás funcionando, pero sin el motor que hace que esto sea lo que el Señor quiere recibir, que es el amor. No tiene ningún sentido. Por eso el Señor nos amó desde el establo hasta la cruz. El amor del Señor fue constante, permanente. Si uno saca de la ecuación el amor, se pierde el sentido de la vida, porque Dios es amor y debe estar presente en todo lo que hacemos y en el cómo lo hacemos. Muy bien, entonces dice el trabajo de amor y también la constancia de la esperanza, porque la esperanza debe ser permanente. Y por eso la Biblia establece en 1 Corintios capítulo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero dice de los cuales el amor es el mayor. Muy bien, número 3, entonces hablamos un poquito acerca de cómo ellos recibieron el ejemplo en 3 dimensiones o en 3 formas o en 3 maneras o como usted quiera, y hablamos acerca de la forma en cómo recibimos el evangelio, los conceptos del evangelio y los ejemplos del evangelio. 3 cosas que están acá todavía, yo hablo y hablo, yo no sé, usted no me dice ni amén, no sé, pero 3 cosas acerca de las formas, los conceptos y los ejemplos. Y durante parece que un domingo atrás les hablé acerca del evangelio, que el evangelio y la predicación del evangelio es a lo que nosotros fuimos llamados. O sea, fuimos llamados a predicar el evangelio. Puede ser que dentro de ese predicar el evangelio haya un testimonio que contar, pero mi testimonio no va a transformar la vida de nadie. Puede inspirar la vida de alguien, puede edificar la vida de alguien, pero no transforma a nadie. De hecho, cuando ustedes ven las predicaciones apostólicas del primer siglo, ustedes van a ver siempre, hermanos, que la gente no se convierte porque esté diciendo algo nuevo. Hay un hombre llamado Juan el Bautista que el único mensaje que tenía era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces usted venía a decirle, Pastor Juan, tengo un problema con mi esposa, y él le decía, arrepiéntase y conviértase. Y usted le decía, mire, tengo una crisis económica, y él le decía, arrepiéntase y conviértase. O sea, el único mensaje de él era arrepiéntase y conviértase, y la gente llegaba por miles al río Jordán. No se iban al estadio, no había aire acondicionado, se iban al río Jordán y se bautizaban arrepentidos y se convertían y hablaban acerca de lo que habían hecho mal. ¿Por qué? Porque el evangelio, el respaldo de Dios está para respaldar la palabra de Dios. O sea, el hablar no se trata de que yo hable algo nuevo, se trata que yo hable algo bíblico. No se trata de que yo diga, hermanos, esto nunca lo he escuchado, así que esto les va a volar la cabeza. No tiene que ver con eso. No es buscar algo que antes no se dijo, sino seguir predicando el evangelio de Cristo. El hablar de la cruz, el hablar del sacrificio de Cristo, el hablar del amor del Padre, el hablar de nuestra confianza en Dios, el hablar de la obra gloriosa de Cristo en la cruz, todavía tiene poder después de 2000 años para seguir transformando la vida de toda la gente. El hablar del evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Y es poder para qué? Para salvación. Entonces, entender que no estamos tratando de inventar algo nuevo, de sorprender a la gente, porque podríamos decirle, hermano, le voy a hablar de un pasaje de Nahum que usted nunca lo leyó.
Y quizás sí, usted puede sorprenderse, pero no es que esté mal. Dios bendiga a Nahum, Dios bendiga a Habacuc, Dios bendiga a todos esos hermosos profetas. Pero lo que digo es que nuestro llamado es a predicar el evangelio. Y si en nuestro mensaje sacamos la cruz, sacamos a Cristo, el mensaje está vacío. Porque lo que llena nuestro mensaje es la obra de Cristo manifestando el amor del Padre. Y los apóstoles lo tenían claro. Los apóstoles no hacían pasar a todos los enfermos, ni tampoco tenían la necesidad de contar todo lo que ellos habían hecho. De hecho, en los mensajes apostólicos tal vez sí lo hicieron, no tenemos todo, pero nunca, por lo menos en la Biblia le hemos leído que Pedro dice: y les voy a contar, yo salí de la barca y comencé a caminar sobre las aguas. Eso fue glorioso, amado, yo caminé sobre las aguas. Él no habla de sí, no habla de lo que vivió. Lo que habla el apóstol Pedro, cuando usted lee sus cartas y cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, él dice: les voy a hablar no de mi experiencia en el agua, le voy a hablar de Cristo crucificado, le voy a hablar de la obra gloriosa de Cristo, a quien ustedes han crucificado, pero Dios nos está dando una oportunidad, así que arrepiéntanse para que vengan días de refrigerio sobre su vida. No voy a hablar acerca de lo que yo viví, voy a hablar acerca de lo que Cristo puede hacer en aquellos que se arrepienten. Y la iglesia, yo no sé si hay alguien acá, pero es que la gente, no es que la gente se emocionaba porque él caminó sobre las aguas. Hermanos, si yo caminara sobre las aguas, escribiría un libro. ¿Cómo soltar la barca? Yo escribiría un libro, y usted sabe que algo así pasaría en este tiempo, de alguien que camina sobre las aguas. Sería un bestseller. Yo caminé sobre las aguas. Tomo 1. Pero Pedro no hace un bestseller, no habla en ninguna parte de lo que él vivió, sino que todos sus escritos apuntan en una dirección. Nos está hablando, y no es que esté mal, amado, yo lo puedo contar y usted ha contado y todos hemos contado en una mesa miles de cosas, pero lo que transforma la vida de alguien no es que hayamos caminado sobre las aguas, no es que hayamos recogido todos esos panes que sobraron, no es que hayamos entrado, tal vez no hayamos visto todos los peces en una barca, sino la obra de Cristo, la obra consumada de Cristo. Y mientras él predicaba la palabra del Señor, la gente se convertía. El problema es que a veces la gente se emociona, pero no se convierte, porque lo único que puede convertir a la gente es la verdad de la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él es predicado, es solamente la obra de Cristo que hará su trabajo en la vida de la gente. Y no tengo que tratar de emocionar a la gente, porque alguien podría pasar emocionado a un altar y nunca pasar arrepentido. Alguien podría pasar emocionado a las aguas del bautismo y nunca haberse arrepentido. Por lo tanto, lo más importante es que seamos fieles a la predicación del evangelio, y el evangelio en sí mismo tiene poder. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio en sí mismo es poder. ¿Y para qué? Para salvación. Y esa salvación se manifiesta por la transformación de nuestra vida, y esa transformación es la evidencia de lo que antes éramos y ahora somos. O sea, eso es. Entonces, cuando nosotros vemos, estamos aquí todavía, ¿verdad? Entonces, hablamos acerca de eso, de que este evangelio, hay cosas que nosotros podemos resolver. Y tristemente a veces en un momento nos fuimos equivocando, hablando de cosas. Y cuando digo nos equivocamos, fue una inocente equivocación. Estábamos sinceramente equivocados, como decimos con mi esposa. A veces estamos sinceramente equivocados, predicábamos, pero apuntábamos a la necesidad. El problema es que el evangelio resuelve algo que nosotros no podemos resolver, por más que nos esforcemos. De hecho, incluso, están acá todavía, ¿verdad? Nosotros podemos orar por un enfermo y el enfermo puede sanar, pero si al orar no sana, tal vez haya una alternativa. Digo, usted puede tomarse una pastillita, usted puede tomarse una agüita de hierba, usted puede ir al médico, le pueden dar algo y se acabó. A mí me pasó un día, me dolía la espalda y oré, y usted sabe que yo fui sanado de discos. Ya he contado varias veces ese testimonio, algo que era hermoso y que el Señor lo hizo por mí. Pero otra vez, hace un tiempo atrás, estaba con un dolor y una de las doctoras de la iglesia me dijo, voy a orar por usted, mire que le faltó fe a esa doctora, pero me dijo, mire pastor, tómese esta pastilla y le va a pasar. Yo la quedé mirando así con cara de, esta hermana me quiere dar un quitafe.
Y me entrega la pastilla, me la tomé, hermanos, 3 horas después ya el asunto se arregló. Entonces, a lo que voy con esto es que hay algunas cosas que las podemos resolver. Están acá todavía, ¿verdad? Pastor, mire, ore por mí, por mi hijo, porque estamos mal, ore. Y yo puedo orar todo el día, pero tal vez requiere una conversación. Tal vez tiene que sincerarse y decir, sabe, me equivoqué, he fallado, perdóneme, reconozco que lo he hecho mal. Hay algunas cosas que no solamente se resuelven con oraciones, sino con decisiones acertadas. Vamos, dígame, por favor. A veces la gente está esperando todo, que pastor ore por mí para que mi hija me perdone. No, vaya usted, mírele a los ojos y dígale, sabe que hice todo mal, reconozco que he hecho tantas cosas mal, quiero pedirte perdón, quiero que nos abracemos, quiero que caminemos. Hay cosas que se resuelven conversando. Yo les conté una vez de una ampolletita. ¿Cuánto oré por esa ampolleta, hermano? Tratando de mostrar a un muchacho mi fe en la iglesia. Se quemó la ampolleta. Le dije al muchacho, yo creo que, ¿tú crees que esa ampolleta se va a prender? Me dijo, no sé, me decía. Le dije, eres incrédulo, varón. Le dije, préndela, le dije. Y fue él y la prendió. Y eso no prendió, estaba quemado. Y yo iba a hablar de Elías y de las 7 veces que se levanta. Y dije, ¿sabes lo que pasa? Es que esto requiere 7 veces. Así que yo dije, y me miraba con una cara de incrédulo, hermano. Y le dije, no seas incrédulo, varón. Y empieza a prender 7 veces y al final usted sabe, al final no, eso no prende. Y yo más encima, como yo ya estaba mal con el asunto, yo digo, ¿sabes? Por tu poca fe pasó esto. Porque a la larga hay que culpar a alguien cuando las cosas no pasan. Así que le dije, por tu poca fe, esto no prendió, así que ándate para la casa. El problema es que yo quedé con una crisis, porque yo sí creía que Dios podía prender esa bendita ampolleta. Pero de pronto estaba preguntando, y mire yo, y tan infantil, que me voy a orar y le digo, Señor, ¿por qué me dejaste en vergüenza? ¿Por qué me avergonzaste delante de un niño? Yo reclamándole al Señor, porque Él me había dejado en vergüenza. Le dije, ¿qué te cuesta prender una ampolleta? Si tú hiciste la luna, la estrella y todo, y una ampolleta no es nada. Entonces, y de pronto estaba en oración, y sabe, el Espíritu Santo me llevó a entender que hay cosas que Él puede hacer y que yo no puedo hacer. Y hay cosas que yo sí puedo hacer y que Él no necesariamente las tiene que hacer. Así que lo que hice, abrí el cajoncito, saqué una ampolleta, la cambié y el milagro sucedió. O sea, lo que quiero decir es que a veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo que yo puedo hacer. Y hay cosas que por supuesto yo no puedo hacer. Y hay otras cosas que yo sí puedo hacer. Entonces cuando usted está pidiendo la oración por cosas que usted sí puede hacer, pastor, ore por mi matrimonio, no tengo problema. Pero a veces no es solamente orar, sino darme cuenta que con mis actitudes estoy dañando, estoy hiriendo. Yo puedo pasar todo el día orando de rodillas y usted no hace ningún esfuerzo por dejar su orgullo, su altivez, su arrogancia, su despreocupación, su violencia. Y por más que yo ore y que Dios escuche mi oración, si usted no renuncia a su pecado, si usted no deja cosas como la violencia, los malos tratos, si usted no es consciente y le pide usted al Señor en arrepentimiento que el Señor lo transforme, por más que yo ore, hay cosas que dependen mucho de la voluntad. Por eso el Señor dijo, aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Hay ciertas cosas, dejando, el apóstol Pablo dice, la ira, dejando el enojo, hay cosas que tengo que dejar y que a veces las prefiero dejar conmigo. Y prefiero que alguien ore por mí para que Dios intervenga en algo que Dios está esperando que yo sea capaz de resolver. Porque Dios no solamente nos da el poder y la gracia transformadora del Espíritu Santo, sino también nos da el sentido común. O sea, no sé si hay alguien acá, pero no solamente el Señor nos da el poder para que cosas sean transformadas, y le voy a decir, mucho de las crisis, muchas de las obras, muchas de aquellas cosas que se rompieron, se pudieron haber resuelto, no solamente pidiéndole la oración a alguien, sino siendo capaces de reconocer los errores, siendo humildes para cambiar las cosas que están mal y esforzándome por hacer la voluntad del Señor. Y es mucho más fácil pedir que alguien ore por mí que yo darme cuenta y hacer esfuerzo para transformar las cosas que hago mal. Es más fácil
Es más fácil pedir la oración que intentar cambiar algo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dígame a eso. Dígame que no. Cierto que es más fácil decirle: Simón, ora por mí, por favor, ore por mi matrimonio, estoy en crisis. Eso es fácil, porque estoy transfiriendo una responsabilidad. Lo difícil es llegar a mi casa con un ramo de flores, decirle: sabe, amor, yo la verdad es que he hecho todo mal, me he equivocado, pero aquí están las flores de testigo. Esto va a cambiar. Y ahora mismo me voy a poner a orar y voy a arrepentirme, voy a reconocer mis errores, voy a transformar, voy a aguantarme, me voy a morder la lengua, voy a actuar bien, voy a hacer cosas, voy a guiarme por la palabra del Señor. Honraré la palabra del Señor con las actitudes de mi vida. Eso, Dios también espera eso. Que seamos capaces de obedecer la palabra, y en esa obediencia a la palabra se me manda: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, un amor sacrificial. Pero cuando nosotros estamos esperando que todas las cosas las resuelva Dios y que yo no haga ningún esfuerzo, sino que todo lo ponga en los hombros de intercesores que doblan sus rodillas, estoy en un gran problema, porque yo no estoy asumiendo una responsabilidad. Y créame, mi querido hermano, que mientras yo no asuma una responsabilidad y siempre ponga la responsabilidad en otros, entonces no va a haber transformación. Porque la transformación, la obra de Cristo en la vida de alguien, viene cuando ese alguien reconoce que ha fallado, reconoce que está haciendo las cosas mal, sabe que hay cosas que tiene que cambiar, y ahora, viendo que ha dañado tanto, se arrepiente, pone su rostro en el piso y le dice: Señor, yo estoy arrepentido, he hecho las cosas mal, sé que he fallado, pero ahora me regreso a ti, a su palabra, quiero hacer su voluntad, ayúdame, Señor. Y esa humillación y reconocimiento de nuestros errores hace que la mano de Dios se estire a nuestro favor. Él pueda levantar, yo no sé si hay alguien acá, pero nos pueda levantar, nos pueda sostener. Pero muchas de aquellas peticiones que hacemos son peticiones llenas de orgullo, queriendo que Dios transforme algo para lo cual yo no me esfuerzo en cambiar. Pastor, ayúdeme por un nuevo trabajo. El problema es que se te han abierto 20 puertas y las 20 puertas las has abortado con malas actitudes. Conozco gente que no dura ni 2 meses en un trabajo. Y todas las veces me dice: pastor, ore por favor para que Dios me dé una nueva puerta, me abra un nuevo trabajo. Hermano, llevo años orando por las mismas personas que están 2 meses y se les cierra la puerta, no les renuevan el contrato por una razón: porque no son puntuales, porque no son responsables, porque no llegan a la hora, porque son personas que reclaman por el trabajo, porque no testifican de Cristo a través de lo que hacen. Pero una persona, un hijo de Dios, es un hombre responsable, es un hombre que te lloran cuando te vas por causa de lo que eres, de lo que representa, de cómo lo hace, porque trabajas como para Dios, te pelean las empresas para poder abrirte la puerta. La gracia de Dios está contigo, eres un representante de Cristo en la tierra. La gente cuando te va te dice: por favor, no se vaya. ¿Cuánto te doy para que no te vayas? Pero si usted todas las veces viene a pedir: pastor, ore por mí para una puerta, pastor, ore por mí para una puerta, pastor, y hemos orado todo el año y duras 3 meses en cada trabajo, pregúntese ¿qué está mal? Porque podríamos vivir toda la vida orando por gente que no es responsable a las puertas que Dios mismo le abre, y estar reclamando por lo que vivo sin tener conciencia de lo que hago. Muchas personas reclaman por lo que viven, pero no son conscientes de lo que hacen. Otra vez, reclaman por lo que viven, pero no son conscientes de lo que hacen. Entonces esperan vivir una vida diferente a las cosas que están haciendo, y así no funciona. Yo sé que estoy en otro lado hace rato del mensaje, hermano, pero esto le tiene que servir. Porque esto, yo como soy su pastor, yo sé que otros hermanos que invitamos, otras personas van a hablar de otra cosa, pero eso se lo tengo que decir yo, porque soy su pastor y yo no quiero que usted me golpee la puerta: pastor, ayúdeme a orar por un trabajito, pastor, se me cerró la puerta, pastor. Y el tema es que a veces las puertas que Dios abre, nosotros con nuestras malas actitudes las cerramos. Dígame, por favor. ¿Verdad que está dura la cosa, no? ¿Están despiertos ustedes, no?
Usted tiene el ojo chiquitito. Dígame, por favor. Entonces hay muchas cosas. Mire que se acabó el tiempo, pero déjenme un poquito más. Hay muchas cosas de las cuales Dios espera que no solamente tengamos la fe para avanzar, sino la actitud para retener. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero si tiene actitudes incorrectas, dañará aquellas puertas que Dios abrió. Hay muchas cosas que no solamente uno la puede recibir con fe, pero la debe retener con actitudes correctas. Cuando tú eres un hijo de Dios responsable, porque un hijo de Dios es responsable. Un hijo de Dios es leal. Santo Dios. Un hijo de Dios es leal. Un hijo de Dios es un hombre fiel, que opera en las características y en la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, hermano, deberían estar peleando que usted trabaje para ellos, o que usted tenga una empresa como sea, pero deberían estar peleando nuestros servicios. Uy, yo quiero tener un vecino que sea cristiano, debería decir la gente. Yo quiero tener aquí en este trabajo un hombre de Dios. Porque si la gente entiende que el favor de Dios está sobre nosotros, si usted pudiera entender que el favor de Dios está sobre usted, usted debe entender que la gracia del Señor está. Y la Biblia dice, si la Biblia se cumple en nuestra vida, dice la Escritura: Josué, no te apartes a derecha ni a izquierda, medita en la palabra de día y de noche, que nunca se aparte este libro de tu boca, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense tener a un hombre que las cosas le salen bien. Es el mejor vendedor. Ni vende, ni ofrece tanto. No está, aquí hay una palabra en griego, chamullando. No está tratando de... No, es que tiene gracia del Señor. La gracia del Señor hace que la gente te dé sin que tú le pidas. Aleluya. Mire por favor, está saliendo Israel. Acaban de morir los primogénitos. Murieron los primogénitos de los egipcios. O sea, el rencor, rabia, odio, resentimiento de los egipcios hacia Israel tendría que haber sido tremendo. Habían tenido piojos, habían tenido ranas, se había oscurecido, habían habido langostas, o sea, todas las 10 plagas que usted conoce. Y más encima ahora se van los que deberían quedarse a trabajar y construir pirámides. Pero la Biblia dice que el Señor les dio gracia. Y cuando el Señor les dio gracia, estaban recién muertos todos los primogénitos de los egipcios, pero el Señor le dio gracia al pueblo, de tal modo que se paraban en la puerta de los egipcios sin pedir. Y los egipcios iban adentro, se sacaban los aros, se sacaban las cadenas, traían los recuerdos de la abuelita y le pasaban todo el oro a Israel. Se lo pasaban sin pedir. Y dice la Biblia, y Dios le dio gracia a Israel. Israel no pedía. Israel se paraba donde Dios le dijo que se parara. Y la gracia de Dios hacía que Egipto transfiriera la riqueza a las manos de los israelitas por una razón, no por una amenaza, no por un cuchillo, no porque lo pidieron, sino por la gracia, porque la gracia hace que cosas lleguen a ti sin que tú las pidas. Santo Dios. Hay cosas que vienen a mí sin que yo las pida. Por eso fue lo que le pasó a María. María has hallado gracia ante los ojos de Dios. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. He aquí tú concebirás. Mire, la gracia era llena de gracia, había hallado gracia y por esa gracia recibió. Porque la gracia te hace recibir de parte de Dios los tesoros del cielo.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. O sea, las temporadas no afectan su vida, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que yo soy próspero. Prosperidad no es dinero en los bolsillos, es la gracia de Dios en la vida de un hombre. Es que usted camina y las puertas se le abren. Es que usted avanza y por alguna razón la gente dice: yo no sé qué pasa, la verdad es que yo no, por tu currículum yo no te debería contratar, no tienes la experiencia, no tienes los años, no tienes el título, hay 10 mejores que tú allá afuera, pero yo no sé por qué tienes que ser tú. Hay algo en ti que me dice que debo contratarte. Eso se llama gracia. Y el tema no es solo que esa persona ve lo que hay en ti, porque la gracia se vuelve evidente, sino que la gente después se da cuenta que en realidad no se equivocó, porque hay un respaldo de Dios en las cosas que yo hago. Hay un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respalda a sus hijos, y la Biblia dice que ninguno cuanto confía en Dios será avergonzado. Por lo tanto, usted ve el respaldo de Dios en su vida, en lo que hace. Mire, haciendo lo mismo tiene diferentes resultados. Hago lo mismo que hace otro, pero tengo un diferente resultado. A eso se le llama gracia de Dios. Hermano, incluso ministerialmente, este ministerio hace lo mismo que hacen otros, pero los resultados por alguna razón. ¿Sabe cuál es la razón? La gracia abundante de Dios. La gracia abundante de Dios. Es la gracia abundante de Dios. No es que tú hagas algo extraordinario, es que Dios hace algo extraordinario. No es que tú hagas algo diferente, tú haces lo mismo, pero la gracia de Dios en tu vida hace que seas un José en la casa de Potifar. Potifar tuvo 500 administradores, pero cuando llega José, uno que fue echado, uno que fue despreciado, pero llegaba con el manto de su padre, llegaba con la unción de Dios, llegaba con un propósito, entró a esa casa y las cosas comenzaron a prosperar. Ese Potifar no se daba cuenta cómo de pronto la mano de José estaba en un asunto. Y donde ponía la mano José, Potifar era bendecido. Había una gracia abundante de Dios en la vida de él. Esa gracia abunda en la vida de los hijos de Dios, y usted tiene que ser consciente y aprender a administrar esa gracia, y no con sus conductas, sus errores, o apartarse de la palabra y de la presencia, volver esta su vida una desgracia, sino operar en la gracia del Señor, hacer que mi vida sea relevante para la vida de otros. Vamos, denle una gloria al Señor. Denle gloria al Señor. Póngase en pie, por favor. ¿Sabe lo importante? Es que si un día te tienes que ir del trabajo por alguna razón, la razón es que si te vas de ese trabajo, no te vayas, no te echen porque no daban la talla, sino que te están ofreciendo algo mejor. Y no porque te vayas porque te ofrecen algo mejor, porque no se vaya a mover de donde Dios le quiere tener. No salga del lugar donde Dios le quiere tener, sino que aprenda, discierna, conozca. Míreme, por favor. Sepa que el día que usted se vaya, le diga: jefe, ¿sabe? No se trata de que en el otro lugar me pague más. Quizás le pueden pagar menos, pero nunca, míreme por favor, cuando usted obedece al Señor, usted nunca pierde. Usted dice: aquí me pagan 1,000,000, aquí me pagan 500,000, pero el Señor me está enviando allá, y esos 500,000, por la gracia de Dios, van a ser multiplicados. Y va a alcanzar mucho más que esto, porque el dinero que recibimos no maneja mi economía en ningún caso. ¿Están acá todavía? ¿Sabe lo que tiene que lograr usted? De ser tan exacto con el Señor, que cuando usted le diga al jefe: jefe, me voy, la verdad es que he trabajado aquí un par de años y estoy tan agradecido por todo lo que usted ha hecho por mí.
por todo lo que he podido aportar. Que su jefe le caiga una lágrima diciendo: no es solamente lo que haces, sino es lo que tienes. Es esa gracia que vamos a hacer aquí. ¿Para qué camino tomará esta empresa si tú eres un hombre de Dios? Ser capaces como Daniel de estar en el foso de los leones y el rey reconocer el servicio de Daniel. El rey se para afuera y te dice: Daniel, varón muy amado, el Dios a quien tú continuamente sirves. Mire el rey reconociendo el servicio de Daniel a Dios. Él lo dice: Daniel, eres buenísimo como gobernador. Daniel, tú que trabajas de 6 de la tarde. No. Dice: al Dios que tú continuamente sirves. Sé que trabajas aquí, pero lo sirves a Él. Ay, qué hermoso. Trabajas aquí en el gobierno, pero en realidad lo sirves a Él. Aleluya. Wow. No importa en lo que trabajemos. Usted puede trabajar en diferentes cosas, pero servirlo a Él. Trabajar en diferentes cosas. Yo trabajé de empaque en el supermercado. Hace días atrás conversamos con mi mamá. Yo sacaba los higos de mi casa. Teníamos una higuera y sacaba, los ponía bien adornaditos, le echaba agüita. Iba casa por casa: señora, ¿quiere higos? Señora, ¿quiere higos? Iba a la chacra a sacar pimentones, barrí calles. Nunca había una excusa. Por eso cuando hay personas que tocan la puerta, me dicen, a veces estamos con Ejército. Bueno, cuando estábamos antes, hace rato, yo recuerdo que la gente llegaba: Ejército, ¿te acuerdas que a veces llegaba gente? Decía: yo hablo con ellos. ¿Por qué? Porque llegaban jóvenes de 20, 25 años a pedir plata. Y yo decía: yo le voy a dar plata, pero antes le voy a dar una charla. O sea, ¿cómo es posible que usted venga? Le daba comida, le daba dinero, pero hermano, después de hablar nunca más volvían. O sea, ¿cómo es posible que usted, siendo tan joven, no sea capaz de tomar una pala, una escoba, hacer algo, limpiar un auto? Yo le contaba: iba a las ferias y limpiaba los autos sin que me dijeran que lo limpiara. Y cuando llegaba el caballero: oiga, pero si yo no le dije que lo limpiara. No se preocupe, señor, pero su auto necesitaba una limpieza. Y si no tiene nada, no se preocupe, me lo da después otro día. Más me daban. Esa es la técnica. Entonces, entender que no importa lo que hacemos. Si estamos sobre una higuera, estamos lavando un auto, estamos lustrando un zapato, estamos en una oficina, estamos vendiendo una fruta. Lo importante es que donde estemos, sirvamos al Señor. Si usted está en una esquina limpiando vidrios, no importa, eso da lo mismo lo que hacemos. Uno puede hacer diferentes cosas. Lo más importante no es lo que hacemos en sí, la labor que desempeñamos. Lo más importante es que usted entienda que donde esté sirviendo a nuestro amado Señor. Vamos. Vamos a pasar por diferentes lugares, pero lo que sí vamos a hacer es servir a nuestro Señor. Levanten sus manos, cierren sus ojos, díganle: Señor, gracias por esta palabra. Dele gracias al Señor.